Te hicieron creer que Lemuria nunca existió, pero los mitos antiguos y las historias orales alineadas en todo el mundo dicen lo contrario. Esto no es un cuento sacado de libros, y mucho menos de internet. Es un recuerdo recuperado de los registros akáshicos, un recuerdo de la propia fuente creadora. Probablemente has oído hablar de Atlantis, la civilización avanzada que, según dicen, cayó bajo el océano después de abusar de su poder. Pero antes de Atlantis existió Lemuria, y su historia lo cambia todo. Lemuria fue la primera gran civilización de la Tierra, una sociedad de humanos primitivos y seres interdimensionales que vivían juntos en armonía hace más de 200.000 años. A diferencia de Atlantis, que se enfocaba más en la tecnología, Lemuria era orgánica y profundamente conectada con la Tierra. Piénsala como el corazón, mientras que Atlantis era la mente, y como cualquier corazón vivo, necesitaba vida. En ese entonces, la Tierra estaba habitada por humanos primitivos, más instintivos, más primales, pero con el potencial de evolucionar. No estaban solos. Mientras la humanidad daba sus primeros pasos, otros llegaron, seres interdimensionales de sistemas estelares distantes. Estos seres estelares trabajaban directamente con la Tierra y con un grupo de humanos primitivos que ya eran sensibles a la energía. Juntos fundaron la primera civilización verdadera, Lemuria. Lemuria fue un continente, no una sola isla, sino una vasta masa de tierra que se extendía por lo que ahora es el Océano Pacífico, tocando partes de Hawái, la isla de Pascua, Nueva Zelanda, partes de Asia y las Américas Occidentales. Lemuria no se construyó de la noche a la mañana. Para entender cómo comenzó, hay que mirar cómo era la Tierra hace más de 200.000 años. En este tiempo, la Tierra estaba habitada por homínidos primitivos, una mezcla de especies como los neandertales, denisovanos y formas tempranas de Homo sapiens. Eran tribales, instintivos y profundamente conectados con la Tierra, pero aún no tenían civilizaciones estructuradas. No habían ciudades ni sistemas de conocimiento, solo una conexión cruda con la supervivencia y la propia Tierra. Y fue ahí donde ocurrió algo único, porque la Tierra, o Gaia, la conciencia planetaria, no es solo una bola de roca, es un ser consciente, un alma viviente. Observa, responde y evoluciona como cualquier otra conciencia. Y cuando Gaia sintió que los humanos primitivos estaban alcanzando un punto de preparación, envió una señal, un llamado a través de dimensiones. No fue en palabras, fue vibracional, una frecuencia que decía, estoy lista para la siguiente fase. Y eso fue lo que atrajo a los interdimensionales aquí. No vinieron como conquistadores, vinieron como respondedores, como guardianes, como guías que ya habían pasado por etapas similares de evolución en sus propios mundos. Estos seres venían de sistemas como los Pléyades, Sirio y Andrómeda. Ya habían aprendido a vivir en armonía con la energía, la conciencia y los ecosistemas planetarios. Cuando llegaron, no en naves, sino a través de portales, decidieron no rebelarse de inmediato. Primero observaron, vieron cómo los humanos primitivos interactuaban con la Tierra, cómo se comunicaban con los animales, cómo percibían la energía. Y poco a poco, a través de sueños, encuentros de luz y apariciones suaves, comenzaron a hacer contacto. Sorprendentemente, los humanos primitivos no los rechazaron. Todavía no tenían marcos religiosos ni programación basada en el miedo. Para ellos, estos visitantes eran simplemente parte de la naturaleza. Solo otro tipo de ser, como el viento o las estrellas o las piedras brillantes que sentían pulsar bajo sus pies. Algunos sintieron miedo al principio, algunos huyeron, pero muchos recordaron. Algo en ellos resonó, porque algunos de estos humanos primitivos ya llevaban ADN estelar, remanentes de experimentos de siembras anteriores en la Tierra. Sus cuerpos reconocieron a los visitantes antes de que sus mentes pudieran siquiera comprender. Y así fue como comenzó, no como un aterrizaje, sino como una fusión. Los visitantes no tomaron el control, se integraron y juntos con los humanos empezaron a construir los cimientos de algo que la Tierra nunca antes había visto.
Una vez que los interdimensionales y los humanos primitivos comenzaron a fusionarse, ocurrió algo extraordinario. No formaron ciudades, no crearon moneda ni reyes, formaron una sociedad viviente, basada en la resonancia, la confianza y los roles naturales. No habían leyes escritas, ni fronteras, ni propiedad. Todo se compartía, porque la separación aún no formaba parte de su conciencia. Los primeros lemurianos vivían en pequeñas comunidades, dispersas por vastas tierras fértiles. Cada familia tenía una fortaleza distinta. Algunos eran cultivadores naturales, otros eran sanadores, algunos comprendían el sonido, el agua o el cielo. Estos dones no se asignaban, simplemente surgían y eran honrados. La sociedad lemuriana era guiada por consejos, no de gobernantes, sino de ancianos y anclas armónicas. No eran elegidos por voto ni por linaje, eran reconocidos por su presencia, por la forma en que la tierra respondía cuando hablaban. La comunicación era mayormente telepática, no necesitaban palabras, sus pensamientos, sentimientos e imágenes fluían libremente. Cuando usaban sonido, era cantado o entonado, no hablado. El tiempo no era lineal, no usaban relojes. Seguían los ciclos, la luna, el sol, las mareas del océano, las migraciones animales. El año no comenzaba en enero, comenzaba cuando regresaban las ballenas. El conflicto era raro, pero cuando ocurría, no se castigaba, se armonizaba. Los desacuerdos se llevaban a la tierra, literalmente. Las partes se sentaban en el suelo, con las manos tocando la tierra o el agua, y hablaban su verdad hasta que regresaba el equilibrio. La tierra absorbía la carga. Esto no era utopía, era alineación orgánica. No perfecta, solo profundamente presente. Y con el tiempo, la frecuencia lemuriana creció, no a través de la expansión, sino de la resonancia. Otros seres la sintieron, otras regiones respondieron, y la propia Tierra comenzó a cambiar, activando cristales, líneas de agua y campos magnéticos. Los lemurianos no controlaban la Tierra, la escuchaban, y a través de esa escucha descubrieron algo antiguo y vivo. La Tierra no era aleatoria, tenía corrientes, no de agua, sino de energía, ríos invisibles que fluían bajo la superficie, algunos rectos, otros curvos, y donde estas líneas se cruzaban, la Tierra cantaba, no metafóricamente, sino con sonido, vibración y resonancia, un lenguaje que solo los sensibles podían oír. Esas eran líneas ley, caminos naturales de energía que transportan la frecuencia de Gaia por todo el planeta. Los lemurianos no solo las trazaban, vivían según ellas. Las comunidades se ubicaban cerca de puntos de convergencia, donde la energía era más fuerte. No eran solo lugares de poder, eran templos vivientes, lugares donde la comunicación con Gaia, con las estrellas y con el ser se volvía sencilla. Y en estos lugares no construían torres ni monumentos, colocaban cristales, grandes, pequeños, no solo cuarzo, sino celestita, amatista, selenita, obsidiana. Para los lemurianos, los cristales no eran accesorios, eran seres. Cada uno contenía memoria, tono y propósito. No programaban los cristales como se hace hoy, colaboraban con ellos. Los colocaban en la tierra para equilibrar el terreno, los sostenían durante conflictos para estabilizar emociones, los llevaban al agua para crear campos de resonancia. Si un niño se enfermaba, los ancianos no solo trataban el cuerpo, escuchaban el campo energético y llamaban al aliado cristalino que pudiera devolver la coherencia al sistema. Y muchos hoy están empezando a recordar que tus cristales no se cargan con la luna, se activan con tu presencia, con tu escucha, con tu disposición a colaborar. Y esto no era solo espiritual, era funcional. Estos cristales funcionaban como amplificadores, transceptores y anclas dentro de la red planetaria. Cuando se colocaban en intersecciones de líneas ley, estabilizaban frecuencias, creaban portales y a veces incluso permitían la comunicación con otros mundos. Lemuria no era avanzada solo por su energía o cristales, era avanzada porque su gente entendía que no estaban solos, no solo en la galaxia, sino en su propio entorno.
Para un lemuriano, todo estaba vivo. Los ríos, el viento, las montañas, incluso las piedras tenían memoria. Y en el centro de todo estaba Gaia. No un mito, no un símbolo, un ser real, consciente, la conciencia de la propia tierra. Gaia no hablaba con palabras, hablaba con resonancia, a través de la presión en el aire, el movimiento de los animales, la vibración bajo los pies descalzos. Los lemurianos no la adoraban, se comunicaban con ella. Era una compañera, una guía, una inteligencia vasta que latía bajo cada árbol y marea. Esto es algo que los humanos modernos han olvidado, pero los lemurianos sabían. La tierra está viva y responde cuando la escuchamos. En Lemuria, los humanos no dominaban la naturaleza, participaban en ella. Los animales eran iguales. Muchos de ellos podían comunicarse telepáticamente, especialmente los cetáceos, delfines y ballenas. Estos seres no eran criaturas, eran embajadores galácticos, anclando frecuencias en el océano, ayudando a mantener el campo emocional del planeta. Los elementales también eran reales, no cuentos de hadas, sino inteligencias naturales que vivían en las capas no visibles de la Tierra. Podrías llamarlos hadas, sílfides, ondinas, seres de fuego. Eran guardianes del agua, los árboles, los flujos volcánicos, las nubes, las semillas. Y los lemurianos los respetaban profundamente. Trabajaban con estos seres, nunca explotando, siempre pidiendo permiso, siempre ofreciendo regalos. La fuerza guía de Lemuria era lo femenino divino, no como una religión, sino como una forma de vida. Lo femenino divino no se limitaba a las mujeres, era una frecuencia, la receptividad, intuición, nutrición, pensamiento circular, creación que fluye desde el útero, del cuerpo y del planeta. Los consejos eran guiados a menudo por sacerdotisas, videntes y guardianes del útero, no por jerarquía, sino porque estaban sintonizadas con los ciclos de Gaia. Y lo masculino también era honrado, como protección, estructura y enfoque. Pero lo femenino era el pulso, lo femenino era el ritmo. Pero nada permanece quieto en un universo en evolución. La frecuencia de la Tierra comenzó a cambiar. El planeta se preparaba para una nueva fase. Más almas estaban encarnando, muchas con diferentes misiones, diferentes energías. No todas resonaban con el ritmo lento y guiado por el corazón de Lemuria. Por eso los interdimensionales sintieron la necesidad de regresar, no para reconstruir Lemuria, necesitaban algo distinto. Una sociedad donde pudieran probar la tecnología, lógica, dominio de la energía. Fue entonces cuando sembraron Atlantis. Lemuria no deseaba detenerlos, no estaba en su naturaleza competir, así que observaron, mientras Atlantis se formaba lejos en otra tierra, con otras reglas. Para comprender verdaderamente a Lemuria, hay que soltar todo lo que nos han enseñado sobre cómo funciona el mundo, porque en Lemuria todo estaba vivo, todo era consciente, todo tenía voz. Los humanos, los animales, las plantas, los elementos, no solo coexistían, se comunicaban. Las personas no entrenaban a los animales, los escuchaban. Un halcón volando en círculos no era solo naturaleza, era un mensaje. Un delfín no era solo juguetón, era un guardián de sabiduría. Y las ballenas eran conocidas como los ancianos de las profundidades, seres que llevaban los códigos emocionales de la tierra en sus cantos. Algunos lemurianos nacían con la habilidad de comunicarse con las ballenas, no mediante sonidos, sino mediante resonancia. Y más allá de los animales estaban los elementales. Quizá hoy los conozcas como mitos, hadas, gnomos, sílfides, sirenas, espíritus de fuego, pero en Lemuria eran muy reales. Estos seres no eran físicos en la misma forma que los humanos. Vivían en las capas sutiles de la Tierra, entre dimensiones, dentro de los elementos. Entre ellos estaban las sílfides, guardianas del aire, vistas danzando en patrones de viento y migraciones de aves. Salamandras, no lagartijas, sino destellos de conciencia dentro del fuego y la lava. Gnomos y dríadas,
espíritus del bosque protectores de semillas y de piedras. Ondinas, seres acuáticos que podían verse en los bordes de lagos y cascadas. Seres marinos o sirenas, seres oceánicos conscientes que a menudo enseñaban a los lemurianos a activar la red energética con sus cantos. Estos no eran adorados, eran respetados, honrados, incluidos en ceremonias y ritmos. Y aunque hoy en día son mayormente invisibles, los elementales nunca se fueron. Habitan en las capas sutiles de la tierra, reinos justo más allá de la vista ordinaria, entrelazados entre dimensiones, vibrando apenas por encima de la densidad de lo físico. Existen miles de historias a lo largo de culturas y tiempos. No todas pueden ser coincidencia. Quizá nunca fueron mitos, solo malentendidos. Algunas personas todavía los ven. Niños, videntes, aquellos cuyos corazones permanecen suaves y abiertos. Porque la percepción no se trata solo de la vista, se trata de resonancia. Y en la nueva tierra volveremos a sentirlos. Y cuando lo hagamos, ellos estarán esperando. Y en el centro de todo estaban las sacerdotisas. Las sacerdotisas no eran todas mujeres, pero llevaban la frecuencia del útero, el pulso creativo que permitía que la vida se desplegara sin esfuerzo. Guiaban ceremonias con animales, cantaban con delfines durante el atardecer, trabajaban con cristales y aguas para equilibrar la emoción en la tierra. Sus templos no eran de piedra, eran claros codificados, jardines ocultos, santuarios de viento en la cima de las montañas. No dominaban la energía, la escuchaban, y por eso la tierra respondía. En Lemuria no había velo, no había línea entre mi cuerpo y el bosque, no había distinción entre real o mágico. Todo era parte del mismo pulso, pero incluso los ritmos más armoniosos eventualmente cambian. A medida que la frecuencia de la Tierra cambiaba, y mientras Atlantis surgía con energía diferente, el equilibrio comenzó a ondular. Algunos lemurianos sintieron el llamado del cambio, otros simplemente sintieron el desvanecimiento, y así comenzó el declive, silenciosamente, gradualmente. Lemuria no cayó en un solo momento, no hubo una explosión, no hubo guerra, nadie vino a destruirla. Terminó gradualmente, por una mezcla de cambios naturales en la Tierra. Con el tiempo, la actividad volcánica aumentó, los movimientos tectónicos se volvieron más frecuentes, las islas comenzaron a desaparecer, las líneas costeras cambiaron. Algunos creen que fue la propia Gaia ajustándose a las nuevas frecuencias que entraban al planeta, frecuencias introducidas por la tecnología y los experimentos en Atlantis. Pero mucho antes de que la Tierra desapareciera, los lemurianos ya podían sentir lo que venía. Notaron que sus cuerpos se debilitaban. Algunos se enfermaron por primera vez en generaciones. La Tierra dejó de responder a sus rituales. Los elementales comenzaron a desaparecer. Los delfines se alejaron. La conexión se estaba desvaneciendo. Entonces actuaron, no con pánico, sino con profunda preparación. Se reunieron, realizaron ceremonias finales y comenzaron a partir. Algunos migraron a otras partes del mundo, especialmente a Sudamérica, Asia y el noroeste del Pacífico. Algunos se perdieron en las inundaciones. Otros partieron en paz, eligiendo morir antes de que la destrucción llegara por completo a sus regiones. Y algunos, los más sintonizados, dejaron el plano físico por completo, trasladándose a santuarios dentro de la Tierra o regresando a las estrellas. Pero antes de que cualquiera de ellos partiera, enterraron registros, literales y energéticos, cristales, piedras codificadas con memoria, símbolos grabados en paredes de cuevas y cantos enseñados a las ballenas, no para ser adorados más adelante, sino para ser redescubiertos, cuando la Tierra estuviera lista para recordar. Y estamos recordando ahora, no como historiadores, sino como ecos que regresan. No llevamos a Lemuria solo en la mente, la llevamos en el cuerpo, en los sueños, en el anhelo por algo que no sabemos nombrar. Lemuria nunca desapareció realmente, se hundió en el alma del mundo, esperando resurgir no como tierra, sino como una frecuencia. Y esa frecuencia está resurgiendo. Late en los corazones de quienes recuerdan, resuena a través de la red de la tierra,
Vive en nuestras visiones, en nuestros anhelos y en el saber silencioso de que algo antiguo está regresando. No estamos reconstruyendo el pasado, estamos convirtiéndonos en la nueva tierra. Lemuria no fue el primer recuerdo. Antes de que se cantaran sus canciones, algo antiguo despertó a la tierra, una historia sembrada aún más atrás. Nuestra próxima historia nos lleva aún más lejos, a un tiempo de fuego, creación e intervención cósmica. Un tiempo de seres que alteraron el camino humano para siempre. El experimento del Edén, los vigilantes, la supresión de lo femenino divino, el momento en el que se impuso el velo del olvido, y la humanidad cayó en el sueño. Si algo en esta historia te provocó escalofríos, si tu corazón se estremeció o tus ojos se aguaron sin razón aparente, es porque estás recordando. Esto no es entretenimiento, es una llave, una frecuencia, no para distraerte, sino para despertarte. Si esto te resonó, dale like, suscríbete y comparte qué se despertó dentro de ti. Tus memorias de Lemuria, tu propio recuerdo, pueden ayudar a alguien a recordar más adelante.